Gracias, Carmen. Sí, en breve voy a compartir una diapositiva. Solamente quería saludar, buenos días a todos los participantes, especialistas, a los gestores de negocios, trabajadores, empresarios. Bienvenidos hoy, 18 de marzo, a este seminario que está organizando ASOPESMA, la Asociación Peruana de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a quienes agradezco por esta invitación. Mi nombre es Ricardo Pajuelo Bustamante, soy director de EPB, Abogados, Ingenieros, Sociedad Civil, y hoy voy a tratar varios puntos importantes, en especial sobre el núcleo del negocio, esta nueva terminología que se ha establecido literalmente en la modificación del reglamento de la ley de tercerización. Así que, si me permiten, voy a compartirles. Sí, a ver. Perfecto. ¿Se puede ver? Sí, sí. Muy bien. ¿Qué temas vamos a tratar hoy día? A ver. ¿Cuáles son las diferencias, primero, entre las empresas tercerizadoras y las empresas de intermediación laboral? Siempre hay una confusión ahí, que muchos empresarios a veces se confunden, ¿no? Pero vamos a hacerlo algo muy breve. Vamos a conocer también los elementos de la tercerización laboral. ¿A qué se llama la desnaturalización de la tercerización laboral? ¿Cómo se aplica la tabla CIIU, que es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, para identificar aquel denominado núcleo principal del negocio? Y también vamos a hablar de la problemática de la aplicación de este nuevo Decreto Supremo del 01-2022-TR. El tema que estamos tratando hoy es el impacto y los efectos de la reciente publicación de este Decreto Supremo 01-2022-TR, por el cual el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha dispuesto la no permisibilidad, en otras palabras, la prohibición de que exista tercerización de las actividades que forman parte del núcleo del negocio de las empresas. Como ya sabemos, esta norma, publicada el mismo día 23 de febrero del 2022, otorgó un plazo de adecuación de 180 días para todos los contratos de tercerización que están vigentes, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se vence este plazo? O sea, en caso que los contratos de tercerización no se hayan adecuado a esta nueva normativa, se considerarán, dice la norma, como desnaturalizados. Y por tanto, se van a considerar trabajadores de la empresa usuaria a aquellos trabajadores asignados por la empresa tercerizadora. Ajá. Eso es bastante impactante, ¿no? Para las relaciones laborales existentes en este momento. Bien, ahora que ya estamos comprendiendo en parte los efectos de esta norma, es importante hacer una distinción entre empresas tercerizadoras y empresas de intermediación laboral. Básicamente, para ubicarnos en el contexto, ya que muchas empresas podrían pensar que es lo mismo, ¿no? Pero no lo son en verdad. Como ya se sabe, la diversificación productiva en la que nos encontramos inmersos acá en el Perú, en la temporalidad, en la ocupación de un puesto de trabajo determinado, ha aumentado la necesidad de contar de inmediato con personal especializado en algunas actividades muy puntuales, ¿cierto? Ante este fenómeno, la legislación laboral nacional acá en el Perú ha flexibilizado la normativa bajo el manto del derecho constitucional a la libertad de contratación. De esa manera se permite la existencia de distintas formas de pactar una relación de trabajo en función de la calidad y de la rapidez de la producción de las empresas. Entonces, dentro de estos modos de contratación, tanto la tercerización laboral y la intermediación laboral
se han convertido en los instrumentos útiles para viabilizar el destaque de trabajadores, ¿no? Así como para desvincularlos y desvincular la mano de obra del empleador. Así que, en ese sentido, si bien ambas instituciones jurídicas podrían ser similares por el desplazamiento de trabajadores, son muy distintos en el modo de trabajo y la relación laboral con la empresa usuaria. Y eso es lo que voy a explicarles ahora, ¿no? Las principales diferencias entre la intermediación y la tercerización. ¿Qué es la tercerización laboral? El contrato de tercerización es conocido también como el outsourcing, y se define como todo proceso de externalización o desplazamiento hacia actividades empresariales que son autónomas de funciones del ciclo productivo que incluso pueden ser desarrolladas por una misma empresa, tal como lo dice el profesor Toyama en su obra Tercerización e Intermediación Laboral, publicado en la revista Derecho y Sociedad. Dicho esto, la tercerización está regulada por la Ley 29245, ley que regula los servicios de tercerización, y en nuestra doctrina jurídica está considerada como un tipo de subcontratación y producción descentralizado, ¿verdad? Ahora, con la tercerización se recibe un bien, ¿ok? O un servicio terminado por un tercero. Para ello debe contratarse a empresas que desarrollen actividades especializadas, ¿no? U obras. Nosotros mismos como empresa, como les digo particularmente, prestamos servicios outsourcing a diversas empresas especializadas en seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, cuando estas empresas no tienen un área bastante fortalecida. Entonces nosotros prestamos ese servicio outsourcing a estas empresas. Entonces, de esa manera aplicamos la ley 29245, que es de tercerización. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la tercerización laboral? Según la ley de tercerización laboral, la 29245, existen ciertas cualidades propias de este tipo de prestación que la empresa outsourcing o de tercerización tiene que cumplir. Por ejemplo, debe tener una pluralidad de clientes. Debe contar con un equipamiento propio, con instrumentos propios. ¿De quién? De la empresa outsourcing, la que realiza el servicio. También realiza inversiones de capital y percibe una retribución por la obra o servicio entregado, por la obra o servicio cumplido, ¿no? O sea, eso es la retribución que percibe la empresa de tercerización. Como vemos en la imagen, hay un contratista que nos contrata. Nosotros somos la empresa que realizamos el servicio, prestamos el servicio complementario, no un servicio que tenga que ver con el núcleo de su negocio, sino actividades muy especializadas, pero que coadyuvan a que la empresa cumpla con sus objetivos y con la formalidad y la legalidad, ¿no? Ahora, el trabajador está sujeto de manera a través de la relación laboral con el contratista, ¿ok? Y está sujeto, mejor dicho, a nosotros, y nosotros somos los que el trabajador, a través de, o sea, mejor dicho, el trabajador realiza el servicio a favor de la empresa, el servicio complementario, pero está sujeto laboralmente a nuestra empresa outsourcing, ¿correcto? Entonces, respecto al registro, a este registro de empresas tercerizadoras de las que siempre se ha hablado, yo les voy diciendo que este registro, como un registro de acceso público, hasta el momento no se ha implementado, es decir, no existe. La planilla electrónica, el PLAME, que todos conocemos, que todos los meses declaramos
nuestras obligaciones laborales, es la herramienta fundamental para actualizar el registro de las empresas tercerizadoras, el registro de las empresas outsourcing, tal como lo ha establecido el reglamento de la Ley de Tercerización Laboral. Entonces, en la actualidad no hay un registro para las empresas tercerizadoras. O sea, esta se ha ido formando a partir de la declaración PLAME, de la declaración en el PDT PLAME de SUNAT que hacen los empleadores mensualmente. Entonces ahí se menciona si ha habido una empresa, como por ejemplo la nuestra, que realiza un servicio determinado y que se le ha pagado por el servicio, un servicio muy especial, ¿ok? Por ello, la planilla electrónica sirve para que las empresas pongan en evidencia que contratan a las tercerizadoras, ¿ok? Y que cumplen con la ley. Entonces, según el Decreto Supremo 06-2008-TR, que es el reglamento de la ley de tercerización, se consideran inscritas en el Registro Nacional las empresas tercerizadoras que durante el periodo declarado cumplen con registrar el desplazamiento de su personal a empresas principales. Entonces, en la planilla electrónica, en el PLAME, que se encuentra regulada por el Decreto Supremo 018-2007, en aplicación de esta norma, se da cumplimiento con la sola declaración en el PLAME, en el PDT PLAME de SUNAT. ¿Ok? Ahora, veamos qué es la intermediación laboral. Aquí algo muy pequeño. La intermediación laboral, las empresas de intermediación proporcionan la mano de obra a la empresa usuaria y esta es la que dirige la prestación, ¿ok? Muy diferente a la tercerizadora en que nosotros, como outsourcing, somos los que dictamos los lineamientos a nuestro trabajador para que él realice un servicio de seguridad salud en el trabajo en una empresa grande y él sigue nuestros lineamientos, él está sujeto a nosotros, pero muy diferente en intermediación laboral, quien dirige las reglas, quien dirige los lineamientos laborales, es la empresa usuaria, la empresa principal. Entonces, conforme a la ley 27626, la ley de intermediación laboral, esta intermediación solo pueden prestarlas solo las empresas de servicios constituidos como personas jurídicas, de acuerdo a la ley general de sociedades, o algunas cooperativas cuyo objeto social, cuyo objeto de funcionamiento sea exclusivamente la prestación de servicios de intermediación laboral. Tiene que ser literal. Entonces, en el contrato de intermediación hay una empresa usuaria, ¿ok? Hay un service, o sea, el intermediador laboral, quien tiene la relación laboral con el trabajador, ¿ok? Pero el trabajador está sujeto a la empresa usuaria, está sujeto. O sea, cumple los horarios, cumple los lineamientos, cumple con todos los planes y los programas que esta empresa principal establece. ¿Ok? En el caso de la intermediación laboral en específico, la empresa usuaria tiene un contrato con la Service, ¿ok? La cual le facilita la mano de obra. En tal sentido, la sujeción está presente entre la empresa usuaria y el trabajador, mientras que la verdadera relación laboral continúa siendo con la Service. O sea, la Service de intermediación laboral deben inscribirse en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral. Ese sí es un registro público. Entonces, en pantalla podemos ver el enlace para poder ingresar a cuáles son esas empresas de intermediación laboral que prestan este servicio, ¿no? Entonces, y dónde tienen que inscribirse, cumpliendo ciertos requisitos, pagando una garantía y unos derechos para poder inscribirse en este registro. Entonces, entre las características de las empresas de intermediación laboral, encontramos, por ejemplo, que primero se basa en un contrato civil entre las partes. Por un lado, la empresa de intermediación
y por otro lado la empresa usuaria. Hay un destaque de personal a la empresa usuaria para labores complementarias, para labores temporales y especializadas. Ahora, los trabajadores laboran en las instalaciones de la empresa usuaria. Entonces acá tenemos un pequeño cuadro donde están las diferencias entre las empresas service, o sea, las de intermediación, y las empresas de outsourcing, de tercerización, con su normativa específica. Por ejemplo, para intermediación laboral hay un límite de trabajadores que máximo debe ser el 20% del total de trabajadores de la empresa usuaria del servicio. En cambio, cuando es de tercerización, no existe un límite. Requisitos para la empresa: tiene que inscribirse en un registro nacional para la service de intermediación. También deben conceder una fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales, y debe tener un capital mínimo de 45 UITs, eso dice la norma. Hay responsabilidades, por ejemplo, en el caso de la tercerización se debe realizar un servicio integral, es decir, el destaque de los trabajadores no es el fin de la actividad. El fin de la actividad en el outsourcing es la entrega del producto, la entrega del servicio, y a cambio de ello uno recibe una retribución. O sea, no hay outsourcing, no hay tercerización, si no se ha entregado el producto final, el producto muy especial que la empresa outsourcing presta. Por ejemplo, tenemos otro cuadrito donde se define cómo es la sujeción entre el empleador y el trabajador, ¿no? En el caso de la service, podemos ver acá, en esta segunda columna, aquí, el empleador será la empresa de intermediación, mientras que la sujeción o fiscalización está a cargo de la empresa usuaria. Eso es en el caso de la service, de la intermediación laboral. Pero en el caso de la tercerización, justamente estamos tocando el tema ahora, tercerización, el trabajador está bajo la dirección y la supervisión de la empresa tercerizadora, de la empresa outsourcing, del tercero, ¿ok? ¿Qué actividades realiza el trabajador? En un outsourcing, su servicio específico es especializado e incluso también se puede registrar. En el caso de las actividades del trabajador de una service, las actividades son muy temporales, son muy ocasionales y también son de suplencia. Y no debe realizar actividades principales, dice la norma, ¿no? ¿Cuáles son los derechos laborales? Hablemos del outsourcing, de la tercerización. En el caso de los derechos laborales, los trabajadores contratados sujetos a modalidad tienen iguales derechos que los trabajadores contratados a tiempo indeterminado. Ahora, se asegura también todos los derechos laborales individuales y colectivos establecidos en la normativa vigente, ¿no? Entonces, en consecuencia, los trabajadores no están sujetos a subordinación por parte de la empresa principal. ¿Quiénes? Los trabajadores del outsourcing, del tercero, no están sujetos a subordinación, porque son profesionales muy especializados, ¿ok? Ahora, debemos tener en claro que la tercerización, o sea, el contrato de outsourcing, tiene sus propias características muy diferentes a la intermediación laboral. Primero, ¿por qué? No se permite tercerizar actividades del núcleo del negocio, ¿ok? Pero sí actividades especializadas u obras. Es decir, se han definido como actividades especializadas aquellas que exigen un nivel de conocimientos técnicos muy altos, muy científicos y muy calificados. Eso es en tercerización. Además, se entiende por obra por obra, la ejecución de un encargo concreto vinculado a la actividad principal de la empresa usuaria, que esté debidamente especificado en el contrato civil. ¿Suscrito entre quiénes? Entre la empresa principal y la empresa outsourcing o empresa tercerizadora. Entonces, al respecto, hay que tener en cuenta que
Las actividades especializadas u obras en el marco de la tercerización no pueden tener por objeto el núcleo del negocio. Sobre este núcleo del negocio vamos a hablar en 2 minutos. Ahora, este nuevo decreto supremo, ¿qué más nos ha traído el decreto supremo 01-2022 que estamos analizando ahora? Por primera vez se define lo que es el núcleo del negocio. Entonces, ¿qué es el núcleo del negocio? Corresponde, dice la norma, a la actividad principal de la empresa, pero por sus particularidades, no corresponde a las actividades especializadas u obras que pueden ser objeto de tercerización. Ejemplo, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo no tiene nada que ver con, por ejemplo, con la producción en un taller de prendas de vestir. Ahí, pues ellos, su núcleo de negocio es la producción de prendas, pero hay una empresa especializada que se dedica a seguridad y salud en el trabajo y no tenemos nada que ver con su núcleo del negocio. Entonces, para identificar el núcleo del negocio, en el caso concreto, ¿qué se debe observar? Dice la norma, son los siguientes. Primero, el objeto social de la empresa, lo que le identifica a la empresa frente a sus clientes finales, el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en el que desarrolla sus actividades, también la actividad de la empresa que genera un valor añadido para sus clientes y en específico la actividad de la empresa. Nosotros, ¿cómo identificamos? A través de la tabla CIIU, que es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Entonces, como vemos en pantalla, de esa manera, cuando uno hace su declaración en SUNAT, tienes que identificar cuál es tu actividad principal. Y ahí tienes que fijarte en tu código de clasificación industrial internacional uniforme, a qué actividad se dedica o se va a dedicar tu negocio a partir de ahora. Entonces, cuando haces una búsqueda en consultas RUC, por ejemplo, en SUNAT, puedes saber rápidamente cuál es la actividad principal de la empresa que estás haciendo la búsqueda. Ahora, ya se ha determinado con este decreto supremo 01-2022-TR el ámbito de la tercerización. ¿Cuál es el ámbito de esta modalidad de contratación outsourcing? El ámbito son las empresas principales cuyos trabajadores están sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que tercerizan actividades especializadas u obras que forman parte de su actividad principal, siempre que se produzca un desplazamiento continuo de los trabajadores de las empresas tercerizadoras a los centros de trabajo o de operaciones de aquellas. ¿Qué más? En cuanto a la tercerización sin desplazamiento continuo, lo que pasa ahora, por ejemplo, cuando uno trabaja de manera remota, se mantiene la regulación del Decreto Supremo 06-2008, ¿ya? El reglamento de la ley de tercerización, que establece que los mecanismos de vinculación empresarial, como la tercerización sin desplazamiento continuo y las provisiones de bienes y servicios sin tercerización, se encuentran fuera del ámbito de la ley. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo ocurre la desnaturalización? Hablemos de la desnaturalización de estos contratos outsourcing. Ocurre en 3 o 4 factores, en cuatro momentos. Primero, cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora outsourcing no tenga por objeto desarrollar actividades principales. ¿Ok? Esa es una nueva causal que ha traído el Decreto Supremo 01-2022. Otra, dice, hay desnaturalización cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora se realiza para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del negocio. Sobre esto ya la Sociedad Nacional de Minería ha lanzado pues su punto de vista muy enfático respecto de esta norma que ha sido publicado, ¿no? Entonces, también hay desnaturalización de la tercerización en caso que el análisis razonado de los elementos contemplados en el artículo 2, en el artículo 3 de la ley 29245 y el artículo 4 del reglamento, Decreto Supremo 06-2008-TR,
indique la ausencia de autonomía empresarial de la empresa tercerizadora. ¿Qué significa esto? Que si hay falta de autonomía del outsourcing, nosotros que hacemos el servicio muy especializado, entonces, si no tenemos autonomía, dejamos que nuestros trabajadores sean mandoneados, se puede decir así, por el gerente de la empresa principal. Entonces ahí la falta de liderazgo de nuestra empresa tercerizadora, de nuestra empresa outsourcing, hace que los trabajadores, pues no, mis especialistas de mi empresa outsourcing, no saben qué hacer y se rigen por las reglas, por las normas, por los lineamientos, las directivas de la empresa principal, la empresa cliente. Entonces, ahí pues hay una desnaturalización. Eso, mucho cuidado. Ahora, también hay desnaturalización cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora, o sea, de mi empresa especializada, están bajo la subordinación de la empresa principal. Eso ya estaba regulado en la norma, ¿no? Pero es importante mencionar cuando hay una desnaturalización. Entonces, si ellos están subordinados a lo que el otro les dice, ¿sabes qué? 8 horas, ¿sabes qué? Tienes que marcar tu tarjeta, ¿sabes qué? Manda, aparte del trabajo que estás haciendo muy especializado, aparte quiero que hagas una carta, aparte quiero que hagas un memorando, aparte quiero que vayas y te reúnas en otra actividad, hagas una reunión. Entonces ya mi profesional se desvincula de facto de mi empresa outsourcing y ya está subordinándose a la empresa cliente. Ahora, también hay desnaturalización cuando, en caso que se continúe la prestación del servicio luego de transcurrido el plazo a que se refiere el último párrafo del artículo 9 del reglamento, es decir, de 30 días calendario. O sea, si el servicio se alarga, si ese es el servicio muy especializado, se alarga más de los 30 días calendario, entonces también se desnaturaliza, se rompe el contrato outsourcing entre mi cliente y yo, entre la empresa cliente y mi empresa, y por lo tanto mis trabajadores podrían exigirle derechos a los trabajadores de esa empresa principal. Por eso debemos entender que la desnaturalización trae como consecuencia que la empresa principal se convierta en el empleador de los trabajadores desplazados. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se computa? Desde el inicio del desplazamiento. No después de los 30 días, no. Desde el día que se desplazó, salvo prueba en contrario, dice la norma, respecto al momento en que se produjo la desnaturalización, sin perjuicio de que haya sanciones impuestas por la autoridad de inspección laboral. Entonces, ya saben, tienen que aplicar la tabla CIU para establecer cuáles son las obligaciones principales, cuáles son las actividades principales. ¿Ok? Ahora, problemática. Ya de esto nos va a hablar el especialista en el tema, el doctor Jorge Cáceres, pero igual quiero adelantarles que ya la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ya mencionó en una nota de prensa el 26 de febrero de este año que en la industria minera existen 2.069 empresas contratistas que se verían impactadas de manera negativa por la decisión del Ministerio de Trabajo por poner en vigencia una norma que no ha sido, que dice que les perjudica, ¿no? Y que incluso perjudicaría a empresas comunales de las comunidades aledañas a las unidades mineras. También ha reclamado la Sociedad Nacional de Minería que este decreto supremo va a eliminar parcialmente la tercerización, porque transgrede la Constitución, dice que transgrede la política, los principios de libertad de empresa, la libertad de contratación, derecho de propiedad, la seguridad jurídica. Ha reclamado, por ejemplo, que este decreto supremo 01-2022 transgrede, colisiona con el texto único ordenado de la Ley General de Minería, aprobado con decreto supremo 01492-EM, el cual habilita a las empresas mineras, ojo, para contratar a compañías especializadas inscritas en el Ministerio de Energía y Minas con el objeto de realizar
trabajos de exploración, trabajo de desarrollo y explotación. ¿Acaso eso no es el núcleo del negocio? ¿Ves? O sea, hay una colisión de normas y hay que los especialistas jurídicos saben pues que hay una jerarquía de las normas. Vamos a ver a quién le hacemos caso, a la Ley General de Minería o a la Ley de Tercerización, que no ha sido modificada, sino que el reglamento a través de un decreto supremo ha sido modificado, ¿ok? Pero también la Sociedad Nacional de Minería nos ha dicho que esta norma no ha pasado por el filtro del Consejo Nacional del Trabajo, que se supone que es el órgano colegiado en la que se discuten las grandes modificaciones a las normas que regulan el derecho laboral en el país, ¿no? Entonces, no ha pasado por acá. ¿Por dónde se fue? ¿Quién lo vio? ¿Quiénes lo analizaron? Entonces, eso también es un reclamo, me parece bastante atinado, por parte de la sociedad nacional. Bueno, como ven, parte del sector empresarial ya se ha pronunciado. Ante ello, deberíamos considerar, por ejemplo, que la ley no ha sido modificada, por lo que estaríamos ante un conflicto de normas que se supera por la aplicación de la norma de mayor jerarquía, por encima de la norma de menor jerarquía. Es decir, que la norma reglamentaria del Decreto Supremo 01-2022-TR se podría oponer o no a la aplicación del artículo 3 de la ley 29245, que es la ley de tercerización. ¿Hay una colisión? Eso ustedes van a llegar a sus propias conclusiones y les agradezco la atención y muchas gracias y a seguir estudiando. Hasta luego. Gracias, Ricardo. Importante tu análisis que has realizado.